Hola, mi nombre es Gabriela Bella, soy ponente en el Encuentro Internacional de Ceramistas de Bolivia y vengo a compartirles la charla que titulé Maniembarrarse, las relaciones entre las prácticas campesinas y artísticas alrededor del barro y la cerámica. Esta presentación abordará 5 capítulos, en los cuales me propongo eh, poder encontrar esas relaciones y esas distancias, esos lugares donde se encuentran y también donde se pueden encontrar las diferentes prácticas, tanto campesinas como del mundo del arte contemporáneo y a partir de algunos ejemplos, de algunos estudios de campo, investigaciones personales y por supuesto también de algunas preguntas e hipótesis que planteo en esta charla, no solo para compartirlas, sino también para pensarlas mientras voy hablando. Eh, el primer capítulo va a ser Tuatelo, Campesino en Tensión, donde comparto un poco lo que es la comunidad de Tuaté, con quienes he trabajado hace ya 3 años y quienes tienen una práctica tradicional importante para lo que es la cerámica nacional de Colombia. La segunda parte será repensar las categorías de arte y artesanía alrededor y en base al pensamiento del crítico Ticio Escobar, crítico paraguayo, en el cual vamos a pensar por qué, digamos, ha ocurrido esta idea de que hay un gran arte y hay unas prácticas que se entran dentro de la categoría de artesanía y como estas han por supuesto mantenido una cultura dominante y unas ideas y parámetros que han alejado, digamos, estas manifestaciones culturales de los haceres privilegiados como lo son el arte. El tercer capítulo, hipótesis, el artista trata de recordar lo que el artesano no ha olvidado. Es un estudio de casos particulares de artistas que, a mi modo de verlo, han encontrado en prácticas artísticas, en prácticas, perdón, artesanales, culturales, de comunidades que han desarrollado el barro como una forma de modelar su vida. En esas prácticas han encontrado formas poéticas y que las ponen en su trabajo de forma directa o indirecta, incluso de forma inconsciente de ello. Tercero, el trabajo del colectivo Ojo de Agua, del cual hago parte, y en el cual exploro las formas en que una tradición cultural alrededor del barro puede encontrarse con el trabajo de artistas y cómo esto hibrida y se relacionan y puede generar incluso una idea que tengo loca y es la posibilidad de ser ese medio para lograr una salvaguardia de una tradición que está en un estado delirante. Por último, una conclusión plástica alrededor de una propuesta artística mía, en la cual reúno un poco lo que les he comentado y lo traigo a colación a partir de un gesto plástico. Tuatelo, campesino en tensión. Habría que empezar pensando la ubicación geográfica, pues esta nos determina todo en la vida. El paisaje es aquello que nos atraviesa profundamente y en Tuaté pues va a ser un paisaje de la cordillera nororiental eh, de los Andes en Colombia. Va a estar ubicada en el departamento de Boyacá, en medio de los municipios de Belén y Tutasa, y va a ser una pequeña vereda pensada como un territorio conceptualmente arcilloso. O sea, el arcilla va a ser uno de los componentes principales de este paisaje, el cual también va a determinar un hacer y un obrar de sus habitantes, quienes van a partir de técnicas a dominar y a lograr desarrollar todo una forma de vida que no solo tiene que ver con el trabajo, sino incluso atraviesa lo espiritual, lo afectivo, eh, lo identitario, lo simbólico y eh, pues digamos que toda la congregación de lo que puede ser esta comunidad también, por supuesto, manteniendo sus singularidades de cada sujeto e individuo. Tuaté, como ya lo hemos dicho, pues va a ser una comunidad de campesinos
en las cuales las mujeres se van a dedicar a la creación de loza de barro y los hombres se van a dedicar a la agricultura. Esto, sin embargo, va a tener hibridaciones, toda la familia va a colaborar en el oficio y va a poder encontrar espacios. A veces las mujeres trabajarán en la agricultura, a veces los hombres en la alfarería, muchos de ellos cuando enviudaban, pero va a ser la posibilidad de, digamos, de ser un trabajo también de familia, donde todos colaboran. Y en estos sectores un poco precarios, pues la unión y la, eh, la articulación de sujetos en pro del bienestar común, pues va a ser, digamos, uno de los principales puntos de relación que se van a tener en estas comunidades campesinas. Entonces se colaboran, también hay, por supuesto, digamos, envidias y otro tipo de relaciones un poco más hostiles, pero en general cada familia va a colaborar en todo el oficio. Esta práctica, al no estar, digamos, en un lugar muy llamativo para el turismo o la industria o centralizado o cerca a centros urbanos, pues va a mantener un cierto aislamiento de ese mundo moderno y va a poder conservar formas de relaciones profundas como es las actividades de la alfarería en las cuales se mantiene desde unas técnicas muy rudimentarias y que son de carácter muy simple, como es recoger el barro con cabullas, pisarlo con pequeños mazos de madera y trabajar en el suelo. Y algo curioso es que esta loza suele ya ser llamada la loza de suelo, pues no solo se realiza en el suelo, como podemos ver acá, sino también se cocina en el suelo y se vende en el suelo. La loza de Toaté, como vemos acá, pues también va a mantener la técnica de cocción a cielo abierto, una de las últimas, digamos, ecos de la forma de cocción prehispánica que había en la zona y quizás es la última que queda al menos en la zona cundiboyacense. El transporte, como se ve en la imagen del centro, va a ser hecho por los hombres y la comercialización también. Antiguamente era más común, hoy en día ya solo dos mujeres se dedican a esto y ellas mismas lo comercializan, pues sus maridos también, digamos que están muy cansados para hacer esta actividad. Se venderá, su comercio principal será la romería de Tutasá, un encuentro, una festividad campesina alrededor del símbolo de la Virgen del Rosario, pero también conocida como la Virgen de los Tiestecitos, y acá es bueno añadir que esta Virgen es la maestra de las artesanas y a quien ellas se encomiendan cuando son pequeñas para poder iniciar en alfarería. Ya he encontrado, digamos, esta comunidad de la cual nos vamos a basar un poco alrededor de sus prácticas, haberlas conocido un poquito realmente, porque es más compleja aún y por supuesto siempre va a ser compleja y no va a lograr ser abarcada en una presentación tan corta, pero tenemos suficientes insumos para poder ahora pensarnos algo y es las categorías de arte y artesanía alrededor del pensamiento de Ticio Escobar, que nos invita a revisar estas categorías planteadas y proponer una mirada autónoma que ponga en crisis dichas categorías. ¿Qué quiere decir esto? Que él dice que hay algunas palabras que han llegado de parte de la colonización que han, digamos, realizado que prevalezca el dominio privilegiado, unos oficios que son los de ellos, los de los colonos, y digamos que desvalorizado otros oficios que son los de nosotros. Pues bien, lo artístico, la idea del arte, pues es una idea del siglo XV, del Renacimiento, donde pues prima el genio, el hombre blanco heterosexual burgués, con una preparación y una función desentendida un poco de la utilidad de diferentes aspectos mundanos, digamos así, y que pertenece también a un mundo aislado de las grandes manifestaciones, ¿no? Por contrario, como lo plantean allá, en el pensamiento occidental, pues estaría lo popular, ¿no? Que es lo comunitario, que es no del genio único, sino de una población, una población que no es burguesa, que es
perteneciente al grupo de lo que llamaría Ticio Escobar los subalternos, en los cuales son comunidades que no han tenido una representación tanto individual como política, como social. Han estado, digámoslo así, un poco segregados de esa actividad política, de tener la voz y de poderse nombrar a sí mismos y representar. Y estas comunidades pues también van a crear manifestaciones porque es como inherente al ser humano. Y estas manifestaciones ya serían lo que se denomina el arte popular. Y el arte popular logra encontrar estas formas de fuga donde eh, se encuentra lo artístico, pero no se escapa de lo popular, no se escapa de sujetos subalternos, ni mucho menos de técnicas y convenciones que se han reavivado y se mantienen a lo largo de las tradiciones y, por supuesto, de los individuos. Entonces, la idea que estamos replanteando acá sería esta, la de un hombre heterosexual blanco que crea objetos únicos e irrepetibles, con formas auténticas deligadas de formas culturales, funciones y utilidades. En contraposición estaría la colectividad, objetos en base a modelos colectivos, que están inscritos dentro de unas configuraciones socioculturales de usos rituales, entre otros. Una de las ideas que se decía separaban el arte de la artesanía era su utilidad, que el arte no sirve para nada, o sea, para un fin práctico, en cambio, la artesanía sí cumple esa función. La propuesta acá es que realmente el arte popular, a pesar de cumplir una función, de estar dentro de lo estético, o sea, de la percepción sensible, una olla de barro nos hace sentir el sabor del mundo diferente, pues también estas ollas van a tener unos símbolos y unas manifestaciones poéticas importantes que allí se encontraría pues lo que vendría siendo lo artístico poético, formas de intensificar la experiencia de lo real, algo que moviliza el sentido, según Tiso Escobar. Entonces, ¿por qué repensar estas categorías? Porque estas categorías han segregado estas manifestaciones bajo el concepto de artesanía, que quiere decir lo que no ha llegado o no ha logrado ser arte, aquello que no es como carencia. Pero sin embargo, replantear este concepto nos permite también empezar a ver en estos objetos una belleza estética, cuando en su caso, y como vemos en esta imagen, ya los objetos no cumplen un uso de bienes en belleza, de bienes en estética, pero sin embargo esto no quiere decir que hasta perder su uso pueden tenerlo, sino que también mientras se usan, mientras se siguen realizando, van a conservar, digamos, su- sus manifestaciones eh, culturales, sus manifestaciones poéticas, sensibles. Tercer capítulo es esta hipótesis de que el artista trata de recordar lo que el artesano no ha olvidado a través de tres conceptos: paisaje, técnica y objeto. Creo que en este punto es importante resaltar que consciente o inconscientemente el barro tiene unas formas de ser abordado y que las comunidades artesanales no, sino culturales, tradicionales, pues han logrado preservar y mantener, y que muchos artistas, repito, no sé si de forma consciente o inconsciente, han vuelto a ellas desligándose de esa figura del artista que trabaja en su taller y se han tomado, por ejemplo, el paisaje. Y con eso quiero empezar, en este caso de Adebunmi Gibadebo, quien dentro de su práctica, ella es una afrodescendiente norteamericana, quien a partir de una revisión de su archivo familiar encuentra que sus antepasados fueron esclavizados dentro de un campo para la siembra de arroz. Y ella se dirige a ese campo, toma la arcilla, toma el color de la tierra y con ese color y con ese archivo, ese documento que ella de por sí esa tierra tiene en base a cargas simbólicas potentes de una historia trágica y triste de la humanidad, y personalmente para ella, de su historia familiar, toma de ahí ese archivo y con ello crea unas piezas cerámicas, las cuales no solo hacen un guiño a esos utensilios que antiguamente se usaban como las ollas, ánforas o formas de guardar alimentos que también los usaban
los esclavos y ellos mismos los fabricaban, sino que también lo yuxtapone con el material del arroz, que era el que cultivaban sus antepasados. Y así crea no solo una resignificación del material, del paisaje, de la historia, sino que también una apuesta poética que pone en tensión y dignifica de alguna manera esos antepasados que la preceden. Si bien las artesanas siempre han mantenido su relación con el paisaje, pues el paisaje fue el que determinó que cierta comunidad trabajara o no cierto oficio. Las artesanas también encuentran en las minas, por ejemplo, esos lugares de memoria, de colectividad, de simbología y en donde el barro, especialmente ese barro que año, año y décadas, siglos fue encontrado, buscado, añorado, cuidado, con recelo, pues al ellas acudir a estos paisajes, a estos territorios, al adentrarse, como lo podemos ver acá, como lo hace la maestra Dioselina Díaz, pues también reavivan, resignifican y reconfiguran constantemente el paisaje con la acción de ir nuevamente a esas minas donde fueron sus antiguas. A la vez, ellas crearán piezas que responden a las necesidades inmediatas. O sea, no podemos pensar la artesanía no. Es difícil cambiarse del concepto porque siempre ha sido usado para nombrarlo, pero la manifestación cultural como una forma de pensamiento constante. La maestra resuelve con sus manos, piensa el mundo, saborea el mundo y también lo modela. Así podemos traer este ejemplo que es el tostador de Tuaté, esta pieza que tiene próximamente una denominación de origen. Es única, no se ha encontrado otra igual en ningún centro alfarero de la investigación que hemos llevado hasta el momento y la cual resume este pensamiento en que las alfareras no solo son modeladoras del barro, campesinas, sino también son cocineras y a partir de un entendimiento de la forma del grano, encontraron la forma en cuales ergonómicamente no, sino de una forma fluida pueda cocinarse y crear esta pieza no solo de un valor utilitario, sino también de una gran belleza y que refleja la constante del pensarse las ollas y los tiestos que se hacen allá en esta región. El segundo concepto que había propuesto era la técnica y en este no traigo artistas porque aunque los hayan y que son personas que han encontrado en estas formas de hacer de tradición ancestrales, entre comillas, que este término ha sido muy usado, pues las técnicas son formas de pensar el mundo, cómo nos acercamos al mundo, a partir de qué medios y cómo lo interpretamos, abordamos, cambiamos y dominamos todo, por supuesto. Y que son también formas de entendimiento que suelen ser heredadas. Pues acá en los ejemplos no traigo un artista que haya ido a una comunidad y haya aprendido la técnica y por lo tanto quizás se crea con la autoridad de ya resumir la historia, que no digo que esté mal, pero también pienso que es una manera diferente de abordarlo y el aprendizaje de las técnicas también son formas de pensamiento que se pueden tener, pero en este caso, y también quisiera aclarar, hay personas que lo hacen muy bien y abordan estas técnicas con una forma de respeto, hay otras que simplemente toman eh, y que no entraría ahí porque no es el objetivo de la charla, pero acá quise traer a las mismas comunidades que han tenido a estas personas que son como eh, lugares de fuga en los cuales a partir de una comprensión de sus técnicas, de sus haceres, salen un poco de lo utilitario y de los modelos convencionales y crean algo singular, como un acto poético, como es el caso de Marta Rodas y Julia Isidres, su hija, de origen guaraní, quienes el año pasado estuvieron en la Bienal de Venecia con sus creaciones, donde rescatan las técnicas tradicionales, el ahumado, el acabado, pero también crean un mundo mágico.
desde su práctica y que de por sí ya la técnica, el paisaje y la tradición recogen y se convierte en un gran archivo de la expresión de una maestra guaraní. Asimismo, en Colombia tenemos el ejemplo de Otilia Ruiz de Jerez, campesina de Ráquira, quien ante la crisis de la llegada de los diferentes nuevos elementos como el aluminio, plástico, entre otros, pues ella lo que genera es una reflexión alrededor de su espiritualidad, de su hacer, porque ella es ante todo losera de barro y crea estas piezas reconocidas, símbolo de la artesanía colombiana, de la institución de artesanía de Colombia, y que lo que logramos ver, y este análisis lo hace Elena Pradilla, la antropóloga, es que persiste de ese acto poético una técnica que tiene que ver con las formas de decoración, con las formas de modelado, con las formas de incluso de gestuales de los sujetos que representa y que esto pues se convierte en un archivo vivo y cambiante de las tradiciones y las formas de pensamiento que ya de por sí el paisaje ha generado y las comunidades se han adaptado y que se sostiene, varía, muta, híbrida, se vuelve en un acto poético. Pues en Tuaté quizás sea el último lugar donde se conserva la técnica de cielo abierto, como ya lo habíamos mencionado, y que esta forma de cocción va a no solo congregar un medio para lograr la cerámica, sino también congrega el paisaje, pues es el uso de las ramas, es mantener una relación con el conocimiento de la flora, donde no todas las ramas, ni los árboles, ni los arbustos sirven, sino que son unos especiales, los cuales ellas han ido aprendiendo a utilizar y que cada que van a hacer una quema reavivan esos conocimientos y esa relación con el territorio. A la vez congregan lo espiritual, pues cada quema va bendecida por la Virgen de los Tiestecitos, de quien ya hablamos, y por supuesto de un acto de fe de que esta Virgen proteja su producción de mucho tiempo, pues queman solo 2 veces al año para la romería de Tutasa. Esta técnica, por supuesto, podemos entenderla también como una manera de resistencia y una forma de conservar maneras de hacer, medios de relación con el mundo y que podemos encontrar cierta hibridación. Acá Ráquira, Ráquira, ¿por qué lo nombro tanto? Porque es un centro también de Boyacá, del departamento, pero que él sí, por su ubicación geográfica, fue muy llamativo para la industria, el turismo, muy cerca de los centros centrales, Bogotá y Tunja, dos capitales, y que pues allá llegaría, digamos, las técnicas modernas y la industrialización de la práctica. Pero sin embargo, podemos ver en la llegada de estos hornos mediterráneos de la época que ocurre un tipo de hibridación o de resistencia de la técnica de irse o de la memoria de los campesinos de cómo resguardar las piezas y cuidarlas alrededor del fuego y poniendo estas trancas que llaman en Tuaté como ollas que van a cubrir la quema. Un análisis de imagen, una pregunta, una suposición de que puede ser así. Hoy en día la quema de suelo no se conservó en Ráquira y sus últimos hacedores ya quizás no nos acompañan o no nos hemos podido encontrar aún con ellos. Por último, el objeto. El objeto es una parte interesante y es que el objeto ya de por sí tiene la carga de los dos anteriores conceptos, de paisaje y de técnica. Y al congregarlos, el objeto cuenta su propia historia, cuenta de dónde viene, en qué técnica se realizó y qué significados o bajo qué configuraciones culturales se realizó, para qué usos, sus decoraciones, en fin, ya carga con toda su historia. Crea una propia cartografía de sí mismo cuando se le mira con detalle. Y muchos artistas contemporáneos han tomado estos dos conceptos anteriores del objeto, más las cargas culturales que estos han tenido, y han logrado encontrar en ello una fuente poética de reflexión profunda para su trabajo, como es el caso de Marily Boror,
artista latinoamericana, quien tiene esta obra sobre la montaña, si no estoy mal, se llama como Nos cambiaron la montaña por cemento, en la cual reflexiona sobre el paisaje, sobre materialidades, explotación y haceres y formas de vida que los objetos también prolongan en nosotros, porque nos representan y hablan de nosotros como nosotros hablamos de ellos. Por otro lado, Andeli Dialbane, de Sudáfrica, es un artista que me parece uno de los grandes ejemplos de esa tensión entre el mundo de las manifestaciones culturales tradicionales y el arte. Pues él logra encontrar espacio en los dos lugares a partir de su obra, la cual tiene un gran contenido simbólico, estético, de configuraciones culturales muy potente que él logra codificar en la cerámica, pero a la vez estas obras no escapan de un uso cotidiano, de un uso dentro de unas configuraciones sociales, culturales, eh, establecidas de la comunidad de la cual él viene, y también pues es un tipo de chamán que crea los objetos, crea los rituales y es partícipe de esa creación estética que acompaña la vida, como son los objetos cotidianos que cualquiera puede tener, pero que sin embargo los podemos encontrar también en los espacios artísticos e igualmente en Tuaté. Por último, y ya casi para culminar, el trabajo del colectivo Ojo de Agua, desde el cual pues yo hago parte junto a Manuela Bella, quien es mi hermana, Neila Bella, quien es mi padre, y Leonardo Bravo, que es mi amigo. Leonardo Bravo es antropólogo y nosotros los tres somos enfocados en las artes. Mi padre ya es profesional y mi hermana y yo somos estudiantes. Entonces nosotros nos dedicamos a acompañar a Tuaté, pues ya solo quedan dos alfareras, y responder la pregunta si las artes pueden ser ese espacio para que esta comunidad pueda salvaguardar sus conocimientos, divulgarlos, resignificarlos y poderles darle otro campo de acción que les permita a las alfareras tener una vida mejor, más digna, a partir de este campo privilegiado del hacer. Entonces, y encontrando esas similitudes, por supuesto, del arte y esta manifestación cultural con el barro, el cual el barro tiene casi técnicas muy similares, formas de hacer, y como lo hemos visto, los artistas han tomado de estas prácticas o las han descubierto por sí mismos y han encontrado en ellas unos valores de reflexión muy fuertes, y que de por sí las artesanas, ellas se nombran a sí mismas artesanas, pues lo realizan. Entonces nuestra investigación pasa por el cuerpo. Al tener un énfasis artístico, eh, nos proponemos investigar desde el cuerpo, desde la sensibilidad, desde estar allí, desde la temporalidad de la vereda, donde solo allí toma sentido esta manifestación, pues son tiempos diferentes, son costumbres diferentes, sabores diferentes, ritmos diferentes. A partir de la comisión de todos los diseños que ellas habían realizado, nosotros acompañamos el proceso de esta realización, donde desde la preparada del barro hasta la venta de la loza, acompañamos y creamos una colección de más de 80 piezas, las cuales hoy en día hace parte de nuestro archivo material del colectivo, el cual exponemos, y digamos que ya hemos podido circular en, si no estoy mal, 4 exposiciones que pues rescatan, digamos, ese atributo estético de estas piezas, pero también de su historia y de su continuidad, de su uso, donde las artesanas de Tuaté no solo son las creadoras, sino también son quienes nombran y se narran a sí mismas a partir de visitas guiadas, talleres, eh, y como todos estos lenguajes propios de las artes, donde ellas son las protagonistas y que les permiten no solo compartir su tradición, sino también tener una forma de trabajo donde su conocimiento, su saber es valorado, pero también eh, le permite tener una mejor retribución de su saber, de su trabajo a partir de estos ejercicios, pues lo que ella tardaría en hacer una producción de loza y venderla a precio muy económico, pues corresponde al mundo campesino, que de por sí suele tener muchas precariedades, pues en estos espacios logra
eh, encontrar una retribución muchísimo mayor y que le permite mejorar también sus condiciones de vida, que es una parte de las líneas del trabajo del colectivo, es primero el bienestar, después el resto. Pues bien, estos ejercicios han pasado también por la posibilidad de compartir con ellas estos espacios institucionalizados totalmente, de casas de cultura, de salas de exposición, del brindis, de todos estos lenguajes propios de las artes donde ellas se han tomado los espacios, han hablado y son ellas quienes celebran, brindan y generan también una nueva forma de mirar su oficio, el cual históricamente había sido segregado e incluso menospreciado, y que aquí encuentra eh, esa nueva forma de verlo desde la cultura, desde las artes, y que por supuesto ayuda a, a hacer un acto de resignificación, pero también de poner nuevamente en valor esta práctica como algo importante, como una manifestación cultural relevante para todos y que es patrimonio de todos los colombianos. Por último, y no menos importante, la parte de creación, donde hemos empezado junto a ellas a llevar referentes, pero también a mostrarles nuevas formas de encontrar en sus tiestos ese lugar donde su voz, donde siempre han logrado manifestarse, pero también que ahora lo pueden hacer de una manera más consciente, pues tienen el apoyo del colectivo y esto les permite a ellas que sus creaciones pues puedan circular, también puedan, ¿por qué no?, ser vendidas y ayuda a mejorar sus condiciones de vida, sin perder, por supuesto, las técnicas, las formas de hacer y las maneras de uso que tienen, sino generando espacios de fuga que amplía su campo de acción y que les permite seguir trabajando su barro, pero de otras formas, las cuales pues ha sido un proceso lento, estamos en eso, pero hasta el momento ha sido gratificante y para ellas una manera de estímulo para seguir trabajando. La conclusión plástica la hago alrededor de una obra mía en la cual resumo un poco todo este planteamiento a partir de varias líneas y es el paisaje, el, la técnica y el objeto, pero también el reconocimiento, perdón, el reconocimiento a las técnicas tradicionales, a la relación y a las formas que las campesinas de la región donde también pertenezco han creado y cómo todo esto hibrida y se encuentra y se pone cita en esta pieza, que no digo que sea absolutamente resuma todo, tampoco voy a ser tan importante, pero sí ha sido un ejercicio, una forma de concluir plásticamente, donde a partir de encontrar una arcilla de un significado familiar con la cual mi abuela hacía curaciones, unas formas basadas en las tradiciones locales, un paisaje que es el que me atraviesa, que es el del páramo donde mi abuelo vivía, una técnica que es la que he aprendido con las artesanas de Tuaté, y un objeto que busco se narre a sí mismo, siendo casi un autorretrato donde a partir de un ejercicio de paisaje y cuerpo involucro y creo una cartografía que habla un poco de ese paisaje que habita en mí, pues genero esta apuesta plástica a modo de concluir, donde lo que propongo es que observemos los objetos cerámicos a partir de su historia, de su paisaje, de sus técnicas con las cuales fueron realizadas, de la cultura donde también fue realizada y cómo el valor estético de estas comunidades campesinas llega a las artes, la nutre profundamente, no solo porque se vuelvan objetos de fuga, sino también porque ya lo son objetos estéticos maravillosos que están allí y que nos enriquecen la vida y que tenemos que aprender también a mirarlos de esa forma conmovedora, pero también histórica, de lucha, de resistencia. Entonces, ya para concluir, finalmente,
Esta es la fotografía de las últimas dos artesanas de Tuaté, mis dos maestras, a quienes aprecio profundamente y que no solo me han enseñado el trabajar el barro, sino también el vivir, el, el humor, son muy graciosas y la ocurrencia, el estar, el relacionarse, la paciencia, también los trabajos que cada persona puede tener y que cada persona nos enriquece. A ellas, gracias. Aprovecho el espacio para agradecerles por todo y por seguir trabajando el barro, seguir reavivando con sus manos una tradición tan antigua, pero a la vez tan vigente para el día de hoy en esta crisis en la cual hemos perdido la relación con el mundo. Ellas la mantienen, la reavivan, la crean. Muchas gracias.